Un buen día para todos. Hoy vamos a hablar de algunas cosas de electrostática y para entender la fuerza de atracción y repulsión entre dos cargas llamada fuerza eléctrica se estableció esta ley, la ley de Coulomb, precisamente por este señor que ya vamos a ver acá. Charles de Coulomb, que fue un físico ingeniero militar francés, hizo sus trabajos con cuerpos cargados y dedujo esta ecuación y esta constante que está acá. La ecuación es F igual a K, que esta K es una constante dependiendo del medio donde se encuentren las cargas, en este caso para trabajar con dos cargas eléctricas, y dividido entre la distancia de esas dos cargas al cuadrado. Eso es muy sencillo. Las unidades de la fuerza están en newtons, de la carga está en newton por metro cuadrado sobre coulombios cuadrados, y las cargas en coulombios. Lógicamente la distancia la vamos a dar en metros. Pero ¿qué será esto de la ley de Coulomb? Entonces vamos a leer textualmente qué significa. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y que tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Parece un poco confuso, pero realmente no lo es tanto. Entonces vamos a empezar con un ejemplo, con un ejercicio. Pero antes de eso vamos a ver aquí que tenemos cuando hay una carga positiva, las líneas de campo van hacia afuera, radialmente hacia afuera, como vemos en la imagen de la izquierda. Pero cuando la carga es negativa, las líneas de campo van radialmente hacia adentro, llegando, digámoslo así. Estas líneas de campo están representadas, pero ahí mismo se aplican las fuerzas, o sea, las fuerzas funcionarían igual. Cuando yo tengo dos cargas del mismo signo, en este caso positivas, las que vemos a la izquierda, esas líneas de campo no quieren tocarse porque no les gusta estar juntas, mientras que si son de signo distinto, la positiva va hacia la negativa y van a llegar hasta allá. Es como nuestro planeta, el campo magnético de la Tierra, que sale del polo norte y llega al polo sur, y es así, es algo muy similar. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio acá. Dado el sistema de cargas de la figura, determinar el valor de la fuerza que experimenta Q1 sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío. Para esto es importante saber que tener claro que es en el vacío. Si fuera en otro medio, esta constante cambia porque esto depende del medio. Por acá tenemos una imagen que representa esta situación y es esta: tres cargas. Ojo, nos están preguntando acá la carga 1, o sea que todo nuestro trabajo se va a enfocar en esta carga. ¿Cómo interactúa esta carga con respecto a esta y esta carga con respecto a esta? No más. No me están preguntando en este caso cómo interactúan estas dos entre sí. Para eso debemos determinar varios elementos, que son esta distancia de acá. Yo la voy a llamar D minúscula y ya la calculamos porque no la sabemos. Debo determinar estos ángulos, que también voy a llamar aquí como alfa y aquí como beta. Estos, los nombres no tiene importancia, simplemente es para darle un nombre y poderlos identificar. Y si nos damos cuenta, con eso tendríamos todos los elementos de ese triángulo rectángulo que vemos ahí. Porque aquí, precisamente por ser rectángulo, recuerden que esto es 90 grados. Entonces, la forma de empezar con estos ejercicios es sobre todo teniendo esos datos claros. Si yo tengo esos datos, ya puedo empezar a trabajar. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a hallar la distancia. Esa distancia se calcula con teorema de Pitágoras. Entonces, teorema de Pitágoras decía que a cuadrado era igual a b cuadrado más c cuadrado. Pero para mi ejercicio no tengo esas letras, sino que
a cuadrado es el lado más largo, en este caso es d, que no lo conozco, al cuadrado, igual a los otros dos lados al cuadrado, no importa el orden, 50 centímetros al cuadrado más 30 centímetros al cuadrado. Despejamos aquí. Recuerden que esa potencia se convierte al otro lado en raíz cuadrada. Esto lo podemos hacer directamente en la calculadora, pero aquí lo voy a hacer elevándolo de una vez. 50 al cuadrado, 5 por 5, 25, 2500 centímetros cuadrados, más 3 por 3, 9, 900 centímetros cuadrados. Vamos a usar nuestra calculadora, a ver, la saco por acá. Y acá la tenemos. Borramos todo y vamos a hacer esta operación. De una vez la hacemos toda. Raíz cuadrada, abro paréntesis, importante los paréntesis, 2500 más 900, cierro paréntesis, igual. La distancia, en este caso la distancia o el valor de d me dio 58,3 centímetros, y ese es mi primer valor calculado acá. Lo voy a escribir en este lado, 58,3 centímetros. Recuerden que los centímetros cuadrados pues se van a cancelar aquí con la raíz cuadrada. Entonces quedaría así. Primera parte, ya. Voy a quitar mi calculadora de acá. Vamos a limpiar esto. Voy a borrar esta parte que dice acá, no la necesito ya. Y ahora vamos a hallar los ángulos, que también lo necesito. Para los ángulos hay que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que la sumatoria, este quedó muy feo, es la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre será igual a 180 grados. Sabiendo esto, es muy fácil calcular esos ángulos ahí. Pero si nos damos cuenta, solo conozco el de 90, no conozco los otros dos. Entonces, para poder utilizar esta expresión, yo lo que debo hacer es calcular uno de los otros, pero con cualquier razón trigonométrica se puede hacer. Yo lo voy a hacer con la función, con la razón seno. Entonces, seno de alfa, por ejemplo. Aquí podría escoger cualquiera. Seno de alfa es igual a cateto opuesto, que recuerden que el opuesto es el que está allá al frente, que en este caso es 30 centímetros. Todo esto dividido entre la hipotenusa, que es el lado más largo, en este caso es 58,3 centímetros. Cancelamos centímetros con centímetros y aquí despejamos el ángulo alfa. También recordemos que este se calcula o se despeja con la función seno a la menos 1. Si aquí fuera tangente, pues sería tangente a la menos 1 y así sucesivamente. Y de que en un paréntesis 30 dividido entre 58,3, ya no tiene unidades, ya se cancelaron. Hacemos esto en nuestra calculadora. A ver, la activo. Borramos todo. Primero fijarnos que esté en dec, en grados. Si están radianes, esto nos va a quedar mal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Buscamos seno a la menos 1, que está por aquí donde está seno. Arribita dice seno a la menos 1. Esto cómo se activa con el shift seno a la menos 1. Abro paréntesis, importantes, 30 dividido entre 58,3, cierro paréntesis, y esta es mi respuesta, 30,96. Yo aproximo esto a 31 grados, con eso es suficiente. Ya tengo otro valor, que es el de acá. Voy a quitar mi calculadora de este lado.
El valor que tengo es el que corresponde a este ángulo, 31 grados. Y ahora sí voy a utilizar esto de acá que lo había colocado antes. La sumatoria de los ángulos de un triángulo, de los ángulos internos de un triángulo, son iguales a 180 grados. Ya conozco dos. Entonces esa expresión realmente la puedo expresar así, valga la redundancia. 180 grados es igual a la suma de los otros dos ángulos. Sería beta, no lo conozco, más 31 grados más 90 grados. Esa es la traducción literal. La sumatoria de los ángulos internos, estos son los ángulos internos de un triángulo, debe ser igual a 180 grados. Pues aquí puedo despejar 180, o debo de despejar esto, menos 31 grados menos 90 grados, y esto es igual a beta, que es lo que estamos buscando. Hacemos lo siguiente. A ver, movamos esto un poquitín para acá. Bueno, borramos todo esto en la calculadora y tendríamos 180. Bueno, este lo podemos hacer hasta mentalmente, pero voy a hacerlo acá. Menos 31 menos 90, y esto es igual a 59 grados. Quiere decir que beta es igual a 59 grados. Ya tenemos todos nuestros ángulos. Acá 59 grados igual a beta, dejémoslo así. Ocultamos esto. Ya tenemos toda la información. Esos serían nuestros datos. Nuestros datos están ahí metidos en esa figurita. Bueno, voy a borrar esto de acá, ya no lo necesito más. Ahora, ya teniendo esa información, voy a utilizar la ley de Coulomb, que efectivamente, si recordamos, dice que F, que es la fuerza entre dos partículas, es igual a la constante K multiplicado por Q1 multiplicado por Q2, y todo esto dividido entre la distancia de esas dos partículas al cuadrado, que es esta misma ecuación que tenemos acá. Y esa la vamos a aplicar para cada caso que sea necesario. ¿Y a qué me refiero con que la vamos a utilizar para cada caso? Es por esto, porque resulta que, voy a trabajar aquí en otra, es la fuerza que interactúa entre estas dos cargas eléctricas y adicionalmente entre estas dos cargas eléctricas, o sea que debo hallar dos fuerzas y después integrarlas en una sola haciendo una sumatoria de estas. Bueno, para no ir más lejos, voy a borrar esto y voy a escribirlo como una expresión que nos sirva para cada uno de los casos. Entonces, F de 1 a 3. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con esta y con esta. Sí, voy a empezar con esa, no importa el orden. Esto es una magnitud vectorial y esto es igual a la constante K multiplicado por Q1 multiplicado por Q, en este caso 3, y todo eso dividido entre la distancia al cuadrado, que sería d al cuadrado en este caso. Esa es mi primera ecuación. Voy a darle valores. Sería F13 es igual, la constante vale 9, voy a colocarlo más arriba, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre c cuadrado. Todo esto multiplicado por Q1. ¿Q1 cuánto vale? Miremos aquí algo. Aquí dice 4. Esto se llama micro.
ese símbolo que parece una M o una U es micro. Micro es 10, esto equivale 10 a la menos 6. Siempre que sea micro es 10 a la menos 6. Entonces sería multiplicado por Q1. Q1 vale 4 por 10 a la menos 6 coulombios, porque son las unidades. Y asimismo multiplicado por Q3, que Q3 es 3 por, es así, 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Ya tendríamos una expresión toda dividida entre la distancia al cuadrado, y la distancia es en metros, y aquí la tenemos en centímetros, pero eso es muy sencillo. 0,583 metros todo al cuadrado, que no se nos olvide eso. La forma fácil de pasar de centímetros a metros corriendo 2 veces las unidades. Hacemos nuestras operaciones. Aquí tendríamos f de 1 a 3. Esto directamente lo hacemos todo en la calculadora. No nos acostumbremos a hacer pedazo por pedazo, porque a veces perdemos valores, entonces es mejor hacerlo de una vez todo en la calculadora. Voy a correrla un poco por acá. Ya está, borramos esto. ¿Y cómo se escribe entonces? 9 exponente a la 9 por 4 exponente, bueno, aquí exponente aparece con doble E, a ustedes les puede aparecer con una sola E o con EX. 4 exponente a la menos 6 por 3 exponente a la menos 6. Aquí no utilice paréntesis, entonces igual todo eso dividido entre la distancia al cuadrado, 0.583 al cuadrado. Acuérdense que esto debe estar en metros, y si no ya cometemos un gran error. Y esta es mi respuesta. Quiere decir que F13 es igual a 0,32, voy a dejarlo, newtons. ¿Y por qué newtons? Pues porque es una fuerza, pero adicionalmente porque esta m va al cuadrado cuando se multiplica y se cancela con esta m. C por C iría al cuadrado y se cancela con esta que va dividiendo, y nos queda efectivamente las unidades en newtons. Esto lo voy a colocar por acá a un ladito. A ver, ocultamos esta calculadora. Voy a colocar esos valores acá. F13 es igual a 0,32 newtons. Voy a borrar todo esto, ya no lo necesito. Asimismo hacemos con la siguiente. El proceso es exactamente lo mismo para cualquier cantidad de cargas, sean 2, 3, las que sean. Pero ahora vamos a trabajar entre esta y esta de acá. ¿Y cómo se haría? Entonces sería fuerza de dónde a dónde, de 1 hacia 2 como vector, y esto es igual a la constante K multiplicado por Q1 multiplicado por Q2, en este caso dividido entre el radio al cuadrado. Dando valores sería F12 igual a la constante K, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre C cuadrado por carga 1, 4 por 10 a la menos 6 coulombios por la carga 2, ojo a esto, ya les indico, menos 7 por 10 a la menos 6 coulombios, y todo esto dividido entre la distancia al cuadrado,
0,5 metros al cuadrado. Entonces F12 es igual. Una aclaración acá importante. Esto no les he dicho, pero esto es valor absoluto. Acuérdense que el valor absoluto simplemente es la distancia que hay de un punto a otro, porque es que las fuerzas, por ejemplo, nunca son negativas. Las fuerzas negativas lo que indican es que van para el sentido contrario, pero las fuerzas realmente siempre son positivas. Entonces, valor absoluto de esta cantidad, el valor absoluto de esta cantidad sería 7 por 10 a la menos 6. Este es el que cambia, digámoslo así, de signo. No hay valores negativos acá. No vayamos a cambiar esto porque esto es el exponente, eso es otra cosa. La potencia en ese caso. Entonces podemos decir que F12 es igual. Hacemos nuestra operación matemática en la calculadora. A ver. Borramos esto. Tendríamos 9 exponente 9 por 4 exponente a la menos 6 por 7, ya el valor absoluto, exponente a la menos 6 igual, dividido entre 0.5 al cuadrado. Y la respuesta de esto es 1.008 newtons. Por lo mismo, esto se cancela con esto, estos de acá con estos, y solo me queda newtons. Voy a registrarlo acá como F12 es igual a 1.008 newtons. Bueno, no debí borrarlo, simplemente vamos a borrar esto de acá. Esto sí no lo necesito ya. No hay más, estamos trabajando con 3 partículas, en este caso 3 cargas, una a una, y solo me están preguntando por el valor de la carga 1 o la fuerza que actúa a la carga 1, entonces ahí no se haría nada más. Pasamos ahora a lo siguiente, vamos a ver un gráfico acá, que es este, es el mismo, solamente que lo necesito para explicar otras cosas por este lado. Y es lo siguiente. Si yo tengo aquí una carga positiva y aquí otra positiva, ¿qué sucede? Las fuerzas van a tender a ir al lado contrario porque no se soportan ni se repelen. Quiere decir que aquí va una fuerza hacia allá y por acá va otra fuerza hacia allá. Ahorita las hacemos más bonitas, simplemente es para explicarlo. Ese es el primer caso con Q1 y Q3. Pero ahora, ¿qué pasa con... cambiemos esto. ¿Qué pasa con Q1 y Q2? Son signos contrarios, entonces se atraen. ¿Y cómo se atraen? Esta va para ese lado y esta va para ese lado porque quieren llegar a encontrarse. Esa sería la forma de representar esas fuerzas. Si yo quisiera trabajar con estas dos de acá, también se puede hacer. No lo están preguntando, pero ¿cómo quedarían? Signos contrarios. Esta va para allá y esta viene para acá porque quieren encontrarse. Y así se representaría. Realmente vamos a dibujarlas bien porque esto lo necesitamos un poquito mejor que ese borrador. Utilizamos una reglita. Para esto utilizamos una pequeña regla y hacemos lo siguiente. Acá tengo la mía. Colocamos la regla de esta manera. Vamos a trabajar primero con la carga Q1 y Q3. Entonces, definitivamente, a ver acá, esto va hacia abajo en esa forma y esto va hacia allá. Se repelen, van a ir para el lado contrario porque son signos iguales. Estos son unas flechitas porque son vectores, entonces las dibujamos bien bonitas. Esto de aquí se llamaría F1 3, que es esta misma que tenemos por acá. Y esta se llamaría, también tendría un nombre, pero sería F31, pero realmente esa no la necesitamos, solamente vamos a necesitar las de la parte inferior.
De nuevo utilizamos la reglita y ahora trabajamos con estas dos cargas, la carga 1 y la carga 2. Asimismo, como estas son de atracción, estaba para allá. A ver, quedó aquí muy feo. Estaba para allá. Un poquito más acá. Y esta viene a encontrarse. Deben ser de iguales. Pues en este caso no importa que no nos quede muy iguales, pero sí deben ser iguales o son iguales, lo único es que van en sentido contrario. Lógicamente esto va para allá. Esto no lo estoy haciendo a escala porque ni siquiera, ya sé los valores, pero todavía no lo estoy haciendo a escala. Esto se llama F1.2, que es la que tenemos acá. ¿Cuál es más grande? F1.2. Entonces realmente esta debo hacer la más grande que F1.3. Mi escala está aquí un poco defectuosa. Ya en un momento lo corrijo. Estos elementos de acá de momento no lo necesito, porque si se fijan lo único que me importa es esto de acá. Esa parte es la única que me están preguntando. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a mover esto un poquito para arriba. Esa no es esta. Voy a moverla por acá, ya les indico para qué hago esto, para que me dé espacio realmente de... Ops, aquí ya me va a mover todo, no se puede así. ¿Dónde quedaron? Así. Bueno, listo. Voy a hacer una cosa con esto. Esta la voy a borrar acá. Es como un zoom para que veamos qué pasa en ese lado, para poderlo entender más fácilmente. De momento quitemos esto de acá. Voy a borrar esto un poquitín. Voy a volver a hacerla. Y todo porque... A ver, voy a hacerla acá. Todo porque F1... no. A ver, hagámosla primero acá. Está muy abajo. Ahora muy arriba. A ver. Entonces, ahora sí. Por acá voy a hacer la grandecita. Esta se llamará F1.2 porque se dirige desde el 1 hasta el 2. Es la que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es esta de acá. ¿Y por qué la hice así? Porque es que realmente F1.2 es más grande, si vemos acá, que F1.3. Es prácticamente 3 veces más grande. Inclusive F1.3 la hice grande, pero no importaría, es para entender acá. Ahora vamos allá a la resultante de esto, y para eso se utiliza el método del paralelogramo. Simplemente escoger una escuadrita, de nuevo una reglita aquí, hacemos lo siguiente. Ops, no era eso. Es acá, colocamos mi regla por acá y por acá. La idea es utilizar paralelas. Entonces desplazo esta que marqué acá, la desplazo paralelamente hacia acá, y ahí voy a dibujar con otro color muy suavecito. Empiezo a hacer unos trazos muy finitos, puede ser uno solo muy finito, así. Después cambio esta regla por acá respecto al otro vector o a la otra fuerza, así. La muevo y aquí hago exactamente lo mismo, y allá donde se unan, ahí está la respuesta de mi fuerza. Para esto voy a limpiar un poquito más, esto no me sirve ahí, y ya tenemos desde acá hasta acá va a ser la respuesta, el método del paralelogramo. Entonces voy a colocar mi regla de nuevo. Desde
desde acá hasta por acá. Voy a hacer la respuesta en otro color. Y sería algo así. Bueno, quedó el mismo color. Sería algo así. Ups, aquí me salí mucho. Esta línea es la que está representando la respuesta. Bueno, voy a quitar mi reglita y hacemos una flecha porque esto es un vector. Esa es la respuesta de este ejercicio. ¿Y cómo la vamos a llamar? Yo la voy a llamar acá simplemente, está muy grande, a ver, con otro colorcito más oscuro, voy a llamarla simplemente F. Esta se llamará F, que es la respuesta. ¿Cómo determinamos su valor? Porque esto no lo he hecho a escala, o sea, yo no puedo medir esto porque no está a escala, no puedo medir los ángulos, no puedo medir nada con un transportador porque no está hecho a escala. Entonces, ¿cómo se hace? Para esto utilizamos el teorema del coseno. Si no recuerdan, aquí lo voy a plantear. El teorema del coseno dice lo siguiente. Dice algo así como que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c multiplicado por el coseno del ángulo formado en A. Un repaso de trigonometría. Pero ojo, el teorema del coseno para lo que me sirve es para hallar la distancia en un triángulo que hay desde aquí hasta acá. Pero eso no es lo que yo estoy hallando. Yo estoy hallando otra cosa. Entonces matemáticamente ya se han hecho algunas conversiones acá y resulta que el teorema del coseno para estos ejercicios lo cambiamos con un signo más y ahora sí voy a poder hallar esta F. No es que el teorema del coseno sea más, el teorema del coseno es menos, pero aquí está modificado para poder hallar esa F y que tengamos eso claro, no sea que después lo confundan en otra asignatura. Bueno, pero esas letras no las tenemos, entonces ¿qué letras sí tengo yo acá? Yo aquí tengo las siguientes, tengo A, ya no es A sino que ahora es F, va al cuadrado, es igual a F13 multiplicado, a ver ahí que lo alcancen a ver, sí, F13 al cuadrado más F12 al cuadrado más, dijimos que era más para hallar este ejercicio, esto es más multiplicado por 2 veces F13 por F12, todo esto por el coseno del ángulo formado, y el ángulo no lo hemos escrito acá. ¿Y cuál será ese ángulo? El ángulo es este que se forma entre los dos vectores. Yo ese ángulo lo voy a llamar teta. Acuérdense, teta es el ángulo formado entre F12 y F13 por el coseno de teta, por eso se llama teorema del coseno. Si se fijan, necesitamos ese ángulo. ¿Y cómo se halla ese ángulo? Pues relativamente es fácil porque yo ya conozco este ángulo de acá, que es este mismo, mírenlo. Entonces 31 grados. Y como esto es una horizontal, miren que todo esto es una horizontal. No, perdón, una horizontal no, una línea recta. Línea recta de 180 grados. Entonces es muy fácil porque sería 180 grados menos 31 grados. Esto aquí es igual. A 180 le quitamos 31, nos da 49 grados.
perdón, 149 grados. Eso es el valor de teta, ¿sí? Entonces en este caso será trabajar con 149 grados, que es el valor de acá. 149 grados, eso vale teta. Bueno, eso por geometría. Entonces seguimos con nuestro ejercicio. Por aquí seguimos, a ver. Podemos despejar esto. F es igual, de una vez voy a expresar esto como una raíz cuadrada. F13 al cuadrado. Buscamos aquí los valores, mira. F13 sería 0,32 newtons, todo esto, al cuadrado, más F12, que lo tenemos por acá, 1,008 newtons, todo al cuadrado, más 2 veces multiplicado por F13, que es 0,32 otra vez, multiplicado por F12, que es 1,008 newtons, multiplicado por el coseno de 149 grados. Esto lo voy a utilizar aquí para que no nos confundamos. Ahorita lo vamos a hacer todo esto en un paréntesis grandote, así. Nuestra raíz, esta raíz va hasta el final, hasta allá, y esa operación matemática es la que me da el valor. Entonces aquí podemos tener una utilidad del teorema del coseno. Vamos a hacer la operación acá. A ver, corramos esto un poquito acá. Ahí estaríamos bien. Borramos todo y empezamos. Raíz cuadrada, toda la operación de una vez. Abro paréntesis porque eso sí es importante. 0,32 al cuadrado más 1,008 al cuadrado más, abro otra vez otro paréntesis, 2 por 0,32 por 1,008, cierro paréntesis y cierro otro paréntesis. Fijémonos que abrí uno desde la raíz cuadrada para que me haga la raíz cuadrada de todo. Entonces lo abrí acá y lo cerré acá. Es el primero que se abre y el último. Y otro, el que tengo aquí indicado en verde, que se hizo así, con las multiplicaciones del final. Bueno, igual. Ya tenemos nuestra fuerza. A ver, corro esto por acá. Según eso, nuestra fuerza es igual, ¿cuánto nos dio? 1,33 aproximadamente. Bueno, voy a dejarlo completo. 32,8 newtons. Vamos a quitar esta calculadora de acá. Y eso lo voy a escribir por este lado. Es otro dato. F es igual a 1,328 newtons. Esa es la forma de calcular la fuerza. Ya tenemos los valores. Lo único que nos falta es el ángulo y hablar algo de el campo eléctrico. Esa sería mi fuerza resultante. Ya la sabemos. Numéricamente sería esa 1,328 y ahí estaría. Voy a borrar aquí estas cosas. Ahora, si nosotros quisiéramos, podemos determinar, o si lo necesitamos, podemos determinar el ángulo, pero el ángulo se va a determinar así. Este ángulo de acá, o este ángulo de acá, no importaría. Aquí hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer por componentes rectangulares o
En este caso inclusive se puede hacer por el teorema del seno, o también quizá con el del coseno. Voy a intentar hacerlo con el teorema del seno, a ver cómo nos va con esto. Voy a borrar esto también de acá para no confundirnos mucho. Ops, no es posible. Solamente voy a borrarlo de acá adentro. A ver si puedo sin dañarlo. Listo. Entonces, ya ese ángulo lo sabíamos, que sabemos cuánto nos dio. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a expresarlo por acá. Voy a hallar este ángulo de acá. Voy a decir que se llame el ángulo phi, que no lo hemos utilizado. Intentemos hacerlo con el teorema del seno. Acuérdense que el teorema del seno dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, donde estas letras de abajo son los ángulos y las letras de arriba los lados. Aquí, haciendo la homologación, nosotros podemos hacer lo siguiente, o decir lo siguiente más bien. Podemos decir que esto es como los opuestos. Esta línea de acá, esta flecha, este vector, esta fuerza es esta misma. Entonces esta es igual a esta, si se dan cuenta es la misma. Y como es la misma, yo puedo decir que esto es F1, 3, para que lo veamos en el mismo triángulo, ¿no? Entonces F1, 3 es esto, la A, dividido entre el seno de ese ángulo, y ese ángulo se llama phi, que es el que vamos a hallar. Esto es igual. Puedo utilizar cualquier otro dos que conozca. Aquí tengo otras dos opciones, cualquiera de las dos que me sirvan. Aquí parece ser que me sirven todas. Voy a colocar, por ejemplo, F12. Voy a trabajar con F12. F12, que es este lado de acá de ese triángulo, y enfrente tenemos este angulito. No, realmente ese no me sirve porque este ángulo de acá no lo conozco. Entonces no vamos a utilizar este, sino que vamos a utilizar F, que es el otro lado. Recuerden que uno puede desechar alguna de estas que no le sirva. Entonces vamos realmente a trabajar con este lado, F. ¿Y con qué ángulo? Con este de acá. Y eso será seno de ese ángulo. ¿Cuál es? Entonces este ángulo de aquí es exactamente este mismo, opuestos por el vértice. Este ángulo es exactamente este ángulo, 31 grados. Es cuestión de despejar y darle valores. Bueno, aquí ya le di valores, pero aquí ya lo puedo despejar. ¿Qué voy a hallar? Realmente lo que yo voy a hallar es esto. ¿Cómo se hace eso? Pues es así. Entonces multiplicamos extremos con extremos, así y así. F13 multiplicado por seno de 31 grados es igual a F por seno de phi. Hacemos el despeje. Tendríamos que F13, bueno, voy a darle de una vez los valores, o no, despejémoslo primero. Seno de 31, todo esto dividido, esto que está aquí multiplicando pasa a dividir sobre F, y esto es igual a seno de phi. Teniendo eso claro, ¿cómo se despeja esto? Voy a cambiarle los valores y de una vez voy a despejar. Acuérdense que para despejar el ángulo esto pasa al otro lado como seno a la menos 1.
Entonces de una vez lo voy a hacer en simultánea acá. Tendríamos que seno a la menos, perdón, no es seno a la menos 1. De aquí ya me equivoqué porque estábamos hablando de phi. Phi es igual a seno a la menos 1 de todo esto que está acá, al otro lado del igual. Y F13 ¿cuánto vale? De una vez voy a ponerle los valores. 0,32 newtons multiplicado por el seno de 31 dividido entre 1,328 newtons. Cierro. Estos datos recuerden que los tenemos aquí al lado derecho, los tenemos aquí en esto. Esto es mi tablita de como de datos y de respuestas. Entonces esa estaría dada, esa sería mi respuesta. De nuevo, no es teta sino phi. Bueno, aquí vamos a hacer la operación matemática. Quedaría de la siguiente manera: simplemente hacemos la operación en la calculadora, borramos todo que esté en DEC, recuerden, chip, seno a la menos 1, porque estamos hablando del seno a la menos 1, abro paréntesis, importante, 0.32 por el seno, aquí sí solito, de 31, como esto es multiplicación no necesita más paréntesis, dividido entre 1,328, cierro mi paréntesis, abrí acá, cerré acá y respuesta. Este ángulo me dice que dio 7,1. Realmente voy a dejarlo ahí para que no se confundan de dónde salió, pero sería 7,13. No necesito tanta exactitud. Y esto es, ese es el ángulo con que se está formando, 7,13 grados. Voy a anexarlo aquí a mi, a ver cuál tengo acá. 7,13. El ángulo phi es igual a 7,13 grados. Recuerden que este es el ángulo phi. Y ya tendríamos esos valores. Eso sería, si nos piden calcular la fuerza, esa ya sería, y en qué ángulo, en qué dirección. Aquí estaríamos listos. Pero hay otra cosa que tenemos que incluir acá, que es el campo eléctrico. Vamos a hacer lo siguiente. Y aquí lo tenemos, quizá no lo vean porque está negro. El campo eléctrico no es que sea negro, sino que está ahí, ya vamos a indicarlo. Resulta que el campo eléctrico es como, decía en algún momento que es como una piscina que está calmado. Cuando nos metemos, por ejemplo, nosotros a nadar, podemos hacer la similitud con la presión. Apenas nos metemos hay unas fuerzas que interactúan y quieren sacarnos, que es el empuje, que en este caso sería como las cargas o las líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿qué sucede si yo arrastro una partícula o una carga al campo eléctrico? Miremos, acá tengo esta carga que es positiva y apenas la coloco en el campo eléctrico, el campo está ahí esperándonos, las líneas de fuerza van saliendo porque es una carga positiva. Miremos que no importa dónde la ponga, siempre van a estar ahí listo el campo eléctrico para mostrarnos esas fuerzas. Si es negativa, todas llegan. Esto es lo que les indicaba hace rato. Entonces aquí no importa dónde esté, todas esas líneas del campo llegan. Y sería la forma de representar cómo llegan las fuerzas o cómo se comportan las fuerzas. Pero ¿qué pasa si ya tengo no una sino una y una? Entonces, como son cargas distintas de signo distinto, miren que ambas tienden a, las positivas van hacia las negativas, las positivas van hacia las negativas, todas, no importa dónde lo ubique. Pero si ya tenemos es dos iguales,
aunque salgan de cada una de las positivas, salen pero no quieren tocarse, simplemente se van a alejar una de las otras. Y con las cargas negativas sucede exactamente algo parecido. Aunque llegan de todo lado, pero no llegan de la otra carga, llegan de otros lados distintos. Esa es la forma de entender esto del campo eléctrico, porque precisamente vamos a seguir con nuestro ejercicio determinando el campo eléctrico. Aquí vamos a hacer algo muy sencillo, no nos vamos a dedicar a hablar mucho de este campo eléctrico porque pues también nos tomaría más tiempo, pero vamos a decir que el campo eléctrico se representa con la letra E mayúscula. También es un vector. Entonces este campo eléctrico sería igual a lo siguiente: es una cantidad vectorial que existe en todos los puntos del espacio. Siempre actuará sobre una carga puntual unitaria, y el campo eléctrico se relaciona con la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga arbitraria con la siguiente expresión. Bueno, pero para una carga positiva, el vector de campo eléctrico apunta en la misma dirección que el vector de fuerza. Lógicamente, si es negativa, sería lo contrario. Vamos a indicarlo acá como campo eléctrico igual a F sobre la carga. Esa es la ecuación, por aquí la tenemos. Si la alcanzamos a ver por aquí, vamos a apagar esto. No, este no era este. Bueno, este también. El campo eléctrico igual a la fuerza sobre la carga. Están en unidades de newton sobre coulombios, eso es muy sencillo. Vamos a apagar esto y a encender de nuevo acá. Ya. Y para este ejercicio, ¿cuál es el valor del campo eléctrico? Entonces es muy fácil. Sería, campo eléctrico es igual, la fuerza ya la hallamos que era de 1,328 newtons dividido entre la carga es esta de acá, que para este caso es de Q1 vale, la tenemos acá, Q1 4 por 10 a la menos 6 coulombios, y esto será igual, usamos nuestra calculadora, borramos todo, simplemente es hacer una división, 1,328 dividido entre 4 exponente a la menos 6 igual. Si todo quedó bien, el campo eléctrico es igual a 332.000 newtons sobre coulombios. Ups, algo pasó acá. Newtons sobre coulombios. Este es el campo eléctrico. Y como sale de una carga positiva, va dirigido en el mismo sentido de la fuerza. Y eso sería todo. Aquí yo voy a corregir esto para que, bueno, borremos esto aquí que se vea mejor. Voy a intentar dibujar el campo eléctrico acá encima. ¿Cómo quedaría representado? A ver si me deja. Sí. Normalmente uno los dibuja encima un poquito más cortos para poderlos identificar. Voy a hacerlo más grueso. Ahí. También es un vector, y este será el campo eléctrico de esa carga. Va en la misma dirección porque es positiva, eso quiere decir que sale, así como vimos en el campo eléctrico, que las líneas de campo están saliendo. Eso sería todo, eso sería el ejercicio ya resuelto. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa ya estaremos verificando cómo se resuelven algunas dudas, pero eso es todo nuestro ejercicio.